Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. Hoy vamos a continuar con el tema que tratamos en el video anterior. A los que no lo han visto les invito a que lo vean, sobre las advertencias de los papas de los últimos 100 años o poco más de 100 años sobre la crisis que está ocurriendo dentro de la Iglesia Católica. Hemos estado hablando en una serie de videos anteriores acerca del tema de la crisis tan grave que está pasando la Iglesia en nuestro tiempo. Primero, en algunos videos les compartí algunos textos de la Escritura que nos anticipan que la Iglesia pasará a lo largo de su historia por graves crisis. Pero especialmente estábamos viendo en aquellos videos, si no los han visto también los invito a que los vean, cómo esas profecías de la Escritura de manera más clara parece que se están cumpliendo en nuestra época. Luego, como les he mencionado, comencé a leer y compartir con ustedes algunos textos de los papas de los últimos 100 años en que han estado advirtiendo a los católicos que algo dentro de la Iglesia no va bien. Así es que el día de hoy vamos a continuar con este tema, vamos a analizar otros textos del Papa Juan Pablo II, del cardenal Ratzinger, que después fue elegido Papa y tomó el nombre de Benedicto XVI, como ustedes lo saben, y otro documento más que trata sobre la vocación eclesial del teólogo. Este es el tema de este video, les invito a que se queden con nosotros. Antes les pido de favor que me ayuden dándole un like a este video, suscribiéndose al canal si no lo han hecho, denle clic al botón que dice suscribirte, denle clic al icono de la campanita para que ustedes puedan recibir notificaciones de próximos videos de Conservando la Fe. Además es importante darle un like, darle clic al icono que tiene el dedo gordo hacia arriba, así ustedes le dicen a YouTube que el contenido de Conservando la Fe les interesa. Y por último, pero no menos importante, es que por favor compartan este video con sus familiares y amigos para que este mensaje pueda llegar a más personas. Gracias por la confianza en Conservando la Fe. Pues aquí tenemos en la pantalla los textos de los que vamos a hablar en este episodio. El primer texto que vamos a comentar es de el Papa Juan Pablo II, es un discurso que él hizo en el Congreso Nacional Italiano. Esto fue pronunciado el día 6 de febrero de 1981. Escuchemos lo que dijo el Papa Juan Pablo II en aquella ocasión. Es necesario admitir con realismo y con profunda y atormentada sensibilidad que los cristianos hoy, en gran parte, se sienten extraviados, confusos, perplejos e incluso desilusionados. Se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre. Se han propalado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. Se ha manipulado incluso la liturgia. Inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por esto en el permisivismo, los cristianos se ven tentados por el ateísmo, el agnosticismo, el iluminismo vagamente moralista, por un cristianismo sociológico, sin dogmas definidos y sin moral objetiva. Bueno, los que vieron el video anterior entienden perfectamente que este comentario del Papa Juan Pablo II que hizo en febrero de 1981 va en la misma línea que advertencias anteriores de sus predecesores, desde el Papa San Pío X, sobre cómo en la Iglesia se están difundiendo doctrinas extrañas que no pertenecen al depósito de la fe. Escuchábamos también cómo en tiempos del Papa Pío XII, este Papa que fue el último antes del Concilio Vaticano II, porque el Papa Juan XXIII, su sucesor, fue quien inició este último concilio ecuménico que ha tenido la Iglesia. El Papa Pío XII
años antes del Concilio Vaticano II, decía que esos problemas denunciados por San Pío X, esa mala doctrina, esas ideas teológicas equivocadas basadas en una mala filosofía, estaban ya difundidas en los seminarios, en casas de formación y entre aquellos que se dedicaban a la enseñanza, a la instrucción de la juventud. Lo que el Papa Juan Pablo II dijo en 1981, en este texto que le estoy presentando, va pues exactamente en la misma línea. Dice que es necesario admitir con profunda y atormentada sensibilidad que los cristianos se sienten en gran parte extraviados, pongan atención a los adjetivos, confusos, perplejos e incluso desilusionados. ¿Cuál es la razón de que los cristianos se sientan así? Continúa diciendo el Papa. Se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre. Doctrinas que son opuestas a la verdad que Dios nos ha revelado, aquella verdad de la cual Jesucristo dijo que nos hará libres, la verdad que la Iglesia ha recibido en depósito para que la custodie íntegra y la comunique íntegra a todas las generaciones de cristianos hasta el retorno de Cristo. Hay dentro de la Iglesia, y dice el Papa, se han esparcido a manos llenas, atención, ideas contrastantes con esta verdad revelada, enseñada desde siempre. Por eso la clave para librarnos de la confusión en la que estamos viviendo hoy es ver lo que la Iglesia ha enseñado siempre, no lo que dice tal o cual obispo hoy, tal o cual cardenal, tal o cual teólogo de moda, sino lo que la Iglesia ha enseñado siempre. Esa es nuestra referencia, porque la doctrina católica no puede cambiar. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero vean con qué expresiones tan dramáticas el Papa Juan Pablo II volvió a poner el dedo en la llaga en 1981, diciendo que a manos llenas se están esparciendo ideas contrastantes a la verdad revelada. Se han propalado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral. No solamente en la cuestión de la doctrina que debemos de creer, sino también en el campo moral. Sobre todo en el ámbito de los 10 mandamientos. Lo que el Papa está queriendo decir es que se está difundiendo dentro de la Iglesia, se difunden corrientes que nos hacen creer que los mandamientos ya no tenemos que tomarlos en sentido literal, que hay algunas argumentaciones que nos podemos hacer, algunos malabarismos mentales que nos dan como resultado el pensar que en ciertas ocasiones no estamos obligados a cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Ahora, esto, dice el Papa, crea dudas, confusiones, rebeliones. Claro, porque algunos católicos, sobre todo los que han tenido menos instrucción, luego no saben qué creer. Hay un padrecito que les dice que tal cosa es pecado, y luego hay otro padrecito que les dice que eso no es pecado. ¿A quién escuchar? Hay otros que se rebelan. Estas herejías provocan rebeliones porque aquellos que están empapados de la herejía, que están ya convencidos del error, no aceptan la autoridad del magisterio de la Iglesia y se rebelan contra el magisterio. Se ha manipulado incluso la liturgia, el culto público que la Iglesia le ofrece a Dios, el culto oficial de la Iglesia también se ha manipulado, dice el Papa Juan Pablo II. Inmersos en el relativismo intelectual y moral. Recuerden, relativismo es una corriente de pensamiento, corriente filosófica, que afirma que no hay verdades universales válidas para todos. De manera que cada quien tiene que encontrar su propia verdad. Por lo tanto, lo que es bueno para una persona puede no ser bueno para otra y no hay ningún problema con esto. Porque las afirmaciones no tienen valor universal. Todo es relativo. Depende del punto de vista que se vea. Así es que estamos inmersos en el relativismo intelectual y moral. Relativismo intelectual quiere decir no hay verdades que valgan para todos. Relativismo moral quiere decir
no podemos decir que un acto es siempre bueno o un acto es siempre malo. Todo depende de las circunstancias, depende de la intención de las personas. Entonces, lo que puede ser considerado bueno para alguien puede ser malo para otra persona y viceversa. Y por esto caemos en el permisivismo, claro, el relativismo, el pensar que no hay bien y mal universales que valgan para todos, que no hay verdad que valga para todos, nos lleva al permisivismo. A final de cuentas, cada uno decide qué hacer y aquello a lo cual yo quiera llamar bueno, eso es lo que voy a hacer. No importa si está en oposición directa con los mandamientos de la ley de Dios. Yo encuentro en mi conciencia, supuestamente, la voz de Dios que me dice, en este caso no tienes que obedecerme. En este caso tienes razones suficientes para no cumplir mi ley. Claro, esto es un error, pero así piensan los relativistas y los permisivistas. Los cristianos se ven tentados por el ateísmo. Ateísmo, recordemos, es la negación de Dios. El agnosticismo. El agnóstico no es el que niega a Dios como el ateo, pero es el que dice, si Dios existe o no existe, no lo podemos saber. Así es que está ya muy cerca del ateísmo. El agnóstico en realidad desarrolla su vida aquí en la tierra como si Dios no existiera, porque según él no se puede probar ni que existe ni que no existe. El iluminismo, vagamente moralista. Recuerden que los iluminados de la Ilustración son aquellos que reconocen la razón como la única norma de verdad. Aquello que no nos parece razonable no tenemos por qué aceptarlo. Y el iluminismo opone la razón a la fe, a la doctrina revelada. Por eso termina siendo vagamente moralista. O sea, para los racionalistas hay que juzgar la doctrina revelada. No es la fe la que tiene que juzgar la razón o el pensamiento humano. No es Dios el que tiene que juzgar el pensamiento de los hombres, sino es la razón humana la que tiene que juzgar las afirmaciones de la fe. Por lo tanto, si algunas afirmaciones de la fe nos parecen irracionales o no les encontramos explicación o buen fundamento según nuestros criterios humanos, no tenemos que creerlas. Por eso se termina siendo vagamente moralista. Por un cristianismo sociológico. ¿Qué es el cristianismo sociológico? Es una versión obviamente degenerada de la religión cristiana que busca simplemente hacer un mundo mejor. El cristianismo sociológico no se preocupa por la salvación eterna de las almas, se preocupa por el bien temporal de las personas aquí en la tierra, pero se olvida, o por lo menos descuida bastante, la salvación eterna de las personas. El cristianismo sociológico lucha no tanto contra el pecado, o solo lucha contra el pecado social, pero no contra el pecado en general, contra todo lo que ofende a Dios. Busca el reino de Cristo, pero el reino terreno. Olvida el reino eterno. Este cristianismo sociológico sin dogmas definidos y sin moral objetiva. O sea que todas las afirmaciones del magisterio, incluso las afirmaciones anteriores, las afirmaciones de la misma Biblia, las afirmaciones de los concilios y de las declaraciones dogmáticas del pasado, todas se pueden reinterpretar según el pensamiento o las situaciones de cada época. Por eso no hay dogmas definidos. Y si están definidos, los podemos cambiar, los podemos modificar. No tenemos, por tanto, una moral objetiva. Es decir, no tenemos una norma de moralidad externa a nosotros mismos. Es nuestra conciencia, nuestra subjetividad, la que decide qué es lo bueno y qué es lo malo en cada caso. Pero obviamente, pues nos podemos engañar. Ahora, el Papa Juan Pablo II dijo que estas ideas se han esparcido a manos llenas en la Iglesia. Vamos ahora a revisar otro texto del mismo Papa Juan Pablo II
en su encíclica Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, que es del 6 de agosto de 1993. Dice así el texto que les quiero compartir. Hoy se hace necesario reflexionar sobre el conjunto de la enseñanza moral de la Iglesia con el fin preciso de recordar algunas verdades fundamentales de la doctrina católica que en el contexto actual corren el riesgo de ser deformadas o negadas. Antes de cambiar de página, vamos a entender lo que el Papa está diciendo. Él dice que hay una necesidad de recordar algunas verdades fundamentales, fíjense bien, de la doctrina católica. ¿Pero por qué es necesario recordarlas? Porque en el contexto actual corren el riesgo de ser deformadas o negadas. Obviamente, esto está pasando dentro de la Iglesia. No se refiere el Papa aquí a los paganos que no son cristianos ni siquiera, que están tratando de cambiar el mensaje católico. No, se refiere a gente que está dentro de la Iglesia, que quiere deformar la doctrina o quiere negar la doctrina. Continúo. En efecto, ha venido a crearse una nueva situación dentro de la misma comunidad cristiana en la que se difunden muchas dudas y objeciones de orden humano y psicológico, social y cultural, religioso e incluso específicamente teológico, sobre las enseñanzas morales de la Iglesia. Aquí el Papa centra la atención en las enseñanzas morales, es decir, en todo lo que la Iglesia dice acerca de los 10 mandamientos, la interpretación que la Iglesia ha dado siempre a cada uno de los 10 mandamientos. Son 10 mandamientos que se pueden enunciar muy fácilmente, pero los catecismos tradicionales, el catecismo de la Iglesia Católica que el mismo Papa Juan Pablo II aprobó, tienen toda una sección en la cual se explica muy bien cada uno de los 10 mandamientos y cuáles son las consecuencias que tiene cada mandamiento en nuestra vida diaria, qué obligaciones se derivan de los mandamientos. Esa interpretación de cada mandamiento pertenece a la tradición de la Iglesia. Cómo la Iglesia ha interpretado siempre cada uno de estos preceptos divinos. Ahora, dice aquí el Papa que lo que está pasando es que se difunden muchas dudas y objeciones. Duda significa no entiendo por qué Dios pide tal cosa o por qué la Iglesia enseña que del mandamiento tal se derivan tales obligaciones. Son dudas, cosas que no entendemos o no conocemos bien. Pero también, fíjense, dice objeciones. Hay quienes dentro de la Iglesia objetan los mandamientos de la ley de Dios, encuentran razones para decir que no son válidos, al menos no en todos los casos. Estas objeciones, ¿de dónde vienen? Fíjense, de orden humano y psicológico, o sea, por la situación de la persona individual, o tenemos objeciones de orden psicológico que vienen de el modo de pensar de la persona o de su temperamento, de su psicología, de su personalidad. También hay objeciones que vienen desde lo social o cultural. El ambiente de la sociedad, según estas teorías equivocadas, podría justificar que en ciertos casos no se cumplan los mandamientos de la ley de Dios. O también se puede argumentar desde la cultura. Si algún precepto divino no coincide con la cultura en la cual se encuentra una persona, pues probablemente esa persona no tenga que cumplir los mandamientos. Incluso, fíjense bien, hay argumentos u objeciones de orden religioso e incluso específicamente teológico. O sea, que se puede recurrir incluso a la misma Biblia o a textos aislados de la tradición para objetar
el cumplimiento de los mandamientos. Continúo leyendo. Ya no se trata de contestaciones parciales y ocasionales, sino que, partiendo de determinadas concepciones antropológicas y éticas, se pone en tela de juicio, de modo global y sistemático, el patrimonio moral. O sea que se cuestiona todo el patrimonio moral de la Iglesia. No son contestaciones parciales y ocasionales. Partiendo de determinadas concepciones antropológicas, o sea, partiendo de una idea equivocada de ser humano, ya sea por una filosofía errónea o por una teología o una antropología teológica errónea, y también partiendo de una ética equivocada, se pone en tela de juicio de modo global y sistemático el patrimonio moral. Se cuestiona el conjunto de la moral cristiana, ya no solamente tal o cual mandamiento. Se propone una nueva interpretación de toda la moral católica. En la base se encuentra el influjo más o menos velado de corrientes de pensamiento que terminan por erradicar la libertad humana de su relación esencial y constitutiva con la verdad. Hay varias corrientes filosóficas que ponen la libertad del hombre como si fuera un fin en sí mismo. O sea, hay que ser libres solo por el hecho de ser libres, solo para tomar decisiones y tomar decisiones sin ninguna coacción ni externa ni interna, sin ningún prejuicio ni moral ni religioso. Es la libertad por la libertad. Nosotros, en el pensamiento cristiano, creemos que la libertad es un medio, no es un fin. Es un medio para llegar al fin. Es el medio por el cual nosotros podemos orientar toda nuestra vida y nuestras potencialidades a la consecución de nuestro fin último, que es la salvación eterna. Pero si se cree alguna de estas filosofías equivocadas, se exalta la libertad humana como si fuera una libertad absoluta, sin límites. Por eso dice aquí, en la base se encuentra el influjo más o menos velado de corrientes de pensamiento que terminan por erradicar la libertad humana de su relación esencial y constitutiva con la verdad. Dios nos ha hecho libres, pero para que actuemos dentro de la verdad. No es tan simple como decir, Dios te ofrece bien y mal, lo que tú quieras. No. Dios nos dice claramente, haz el bien y evita el mal. Nos prohíbe en sus mandamientos hacer el mal. No matarás, no robarás, no cometerás actos impuros, no codiciarás la mujer de tu prójimo, etc. Lo que es malo, Dios nos dice, no lo hagas. No dice, bueno, si quieres hacerlo, hazlo. Es indiferente. No. Nuestra libertad tiene límites. Nuestra libertad tiene que estar relacionada con la verdad. Soy libre de aquello que es verdadero y por lo tanto bueno. Puedo hacer todo aquello que esté en el ámbito de la verdad, pero no tengo permiso de usar mi libertad para actuar en contra de la verdad, en contra de la verdad de Dios, en contra de la verdad sobre el hombre, en contra de la verdad que es el proyecto de Dios para nosotros. Pero hay ideas equivocadas que desconectan libertad de verdad. El hombre es libre incluso para creer el error. El hombre es libre incluso para hacer el mal. El hombre es libre incluso para poder llamar error a la verdad y verdad al error. Bien al mal y mal al bien. Eso está completamente equivocado. Sin embargo, estas ideas se difunden dentro de la iglesia y afectan la teología moral. Continúo leyendo. Y así se rechaza la doctrina tradicional sobre la ley natural y sobre la universalidad y permanente validez de los preceptos. Se consideran simplemente inaceptables algunas enseñanzas morales de la iglesia.
se opina que el mismo magisterio no debe intervenir en cuestiones morales más que para exhortar a las conciencias y promover los valores en los que cada uno basará después autónomamente sus decisiones y opciones de vida. Este énfasis, como los demás que hay en los textos, es añadido por un servidor. Vamos volviendo al texto para comprender todo lo que se dice en este párrafo largo que estoy leyendo. Fíjense, se rechaza la doctrina tradicional sobre la ley natural. El cristianismo enseña que Dios ha puesto un orden en el universo y al hombre le ha dado inteligencia para que sea capaz de captar, de conocer ese orden que Él ha puesto en todo el universo. Por eso tenemos la ciencia. ¿Qué hace la ciencia? Aún las ciencias experimentales, sino descubrir lo que ya existe, el orden que existen las cosas. ¿Qué son las cosas? ¿Cómo se relacionan las cosas unas con otras? ¿Cómo funcionan? La ciencia nos permite conocer el orden que hay en el universo, pero también nuestra inteligencia es capaz de captar un orden moral que hay en el universo y especialmente un orden que Dios ha dispuesto para guiar nuestras acciones, para orientar nuestra libertad. Sabemos que hay que hacer el bien y evitar el mal. Sabemos que hay que respetar la propia vida y la vida de los otros. Sabemos que no debemos quitarle al otro lo que le pertenece legítimamente, etcétera. Hay una ley natural que somos capaces de conocer. No es tan simple conocer todos los preceptos de la ley natural, requiere un poquito de estudio. Algunos son muy evidentes, como el respeto a la vida de otros, etcétera, como no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti, pero hay otros preceptos de la ley natural que no son tan evidentes, que requieren el uso de la inteligencia, requieren razonamiento, requieren entrenamiento también, formación académica para poder conocerlos, pero no es imposible que conozcamos los preceptos de la ley natural. Sin embargo, hoy muchas corrientes de pensamiento rechazan esta doctrina tradicional de que hay un orden en el universo, un orden que el hombre está llamado a descubrir y a respetar. También se rechaza la doctrina sobre la universalidad y permanente validez de los preceptos. O sea que los preceptos de la ley natural son válidos siempre y para todos. Pero hay corrientes que niegan la validez universal de los preceptos. O sea, que hay preceptos de la ley natural, pero que no siempre son válidos, que tienen excepciones, que dependen de las circunstancias, de las intenciones o de otros factores. Luego, se consideran simplemente inaceptables algunas enseñanzas morales de la iglesia. Eso también sucede, y sucede dentro de la misma iglesia. Hay gente que dice, ¿cómo es posible que la iglesia siga diciendo, por ejemplo, que es ilícito recurrir a los anticonceptivos para evitar los embarazos? ¿Cómo es posible que no se pueda abrir? ¿Cómo es posible que la iglesia siga estando cerrada a bendecir parejas del mismo sexo? ¿Cómo es posible que la iglesia se niegue a bendecir segundas o terceras nupcias de una persona? ¿Cómo puede ser la iglesia tan cerrada todavía? ¿Por qué no puede ver lo que todo mundo ve? ¿Por qué no puede aceptar lo que ya todo mundo acepta? Se consideran simplemente inaceptables algunas enseñanzas morales de la iglesia. Ahora, recuerden aquel texto que les leí de San Pablo, que dice, llegará el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina.
tendrán comezón de oídos, se irán detrás de fábulas, de mitos, se buscarán maestros que los enseñen según sus pasiones. Eso es lo que está sucediendo y lamentablemente, dolorosamente, sucede dentro de la iglesia. Hoy, lamentablemente, si un católico no está muy de acuerdo con algún mandamiento de la ley de Dios, se le hace muy pesado, piensa que no tiene obligación de cumplirlo, va a encontrar seguramente un sacerdote que le dé por su lado. Si lo busca, lo va a encontrar. Es más, puede encontrar hasta un obispo que le diga, no te preocupes, en tu caso no estás obligado a cumplir este mandamiento. Se desprecian como inaceptables algunas enseñanzas morales de la iglesia. Sobre todo, yo diría, todo lo que tiene que ver con la moral sexual católica. Ahí me parece a mí que es donde está el punto de choque irreconciliable con el espíritu del mundo, y gente que está en la iglesia pero que está impregnada del pensamiento mundano tampoco puede aceptar la moral sexual católica de siempre. Se opina que el mismo magisterio no debe intervenir en cuestiones morales más que para exhortar a las conciencias y promover los valores en los que cada uno basará después autónomamente sus decisiones y opciones de vida. O sea que la función del Papa y los obispos es simplemente dar consejos. No pueden ni siquiera repetir los mandamientos de la ley de Dios, no pueden imponer mandamientos tampoco, solamente orientaciones generales. El magisterio de la iglesia no es algo a lo que debamos sujetarnos los católicos, sino que son, pues, exhortaciones que podemos escuchar o no escuchar, podemos seguir o no seguir, o bien son promoción de valores en las que cada uno basará después autónomamente sus decisiones. O sea, lo que dice la iglesia, lo que dice el magisterio de la iglesia, la interpretación que la iglesia ha hecho de los mandamientos de la ley de Dios es como una guía general, pero no tengo que seguirla tal cual. Yo puedo incluso decidir en contra de lo que el magisterio siempre ha enseñado. Ese es un problema grave dentro de la iglesia. Ahora voy a presentarles otro texto muy interesante de el cardenal Joseph Ratzinger. Este es un libro, una entrevista que se convirtió en libro. La entrevista la hizo el periodista Vittorio Messori al cardenal Ratzinger en el año 1985. En aquel momento el cardenal no era papa, pero llegaría a ser papa después, Benedicto XVI. Sin embargo, era el brazo derecho del Papa Juan Pablo II. Era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Esta entrevista se hizo, chequen bien el año, 1985, 20 años después del fin del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II terminó en 1965. En esta entrevista, que luego se publicó en español con el título de Informe sobre la Fe, se tocan diferentes temas. Yo estoy por presentarles aquí lo que el cardenal Ratzinger dijo en aquel momento sobre la crisis que vivía la Iglesia después del Concilio Vaticano II. Dice cosas muy interesantes, pongamos atención. Resulta incontestable que los últimos 20 años han sido decisivamente desfavorables para la Iglesia Católica. O sea, después del concilio del 65 al 85, esos años han sido desfavorables para la Iglesia Católica. Los resultados que han seguido al concilio parecen oponerse cruelmente a las esperanzas de todos, comenzando por las del Papa Juan XXIII y después las de Pablo VI. Había buenas esperanzas de parte de esos papas, pero parece que sus esperanzas no se vieron cumplidas, dice el cardenal Ratzinger. Los cristianos son de nuevo minoría, más que en ninguna otra época desde finales de la antigüedad. Se esperaba
que al poner la iglesia supuestamente al día con el mundo, la gente del mundo iba a fascinarse con la iglesia. Se hicieron cambios con la esperanza de que esos cambios atrajeran a todos a pertenecer a la iglesia, a todos los que estaban fuera. Se cambió la liturgia, se cambió la disciplina de la iglesia en muchos sentidos, en muchos ambientes, se cambiaron los seminarios, se cambió el modo de vivir el sacerdocio, la vida consagrada, el mismo laicado, etc. Se cambió la predicación de la iglesia, también el tono, muchas cosas. Pero el cardenal Ratzinger dice, los cristianos somos minoría. O sea, no sucedió aquello que se esperaba, de que las iglesias estuvieran llenas. Más que en ninguna otra época desde finales de la antigüedad, la iglesia está convirtiéndose en minoría. Era 1985. Continúo. Esperábamos un salto hacia adelante y nos hemos encontrado ante un proceso progresivo de decadencia que se ha desarrollado en buena medida bajo el signo de un presunto espíritu del concilio, provocando de este modo su descrédito. Aquí el cardenal Ratzinger dice que el problema está en un presunto, o sea, falso, espíritu del concilio Vaticano II. Yo sé que en los ambientes tradicionalistas muchos no están de acuerdo con esta visión del cardenal Ratzinger. Yo no me voy a meter en esa polémica ahorita porque no es lo que me interesa. Lo que me interesa es presentarles a ustedes advertencias que han hecho los papas del pasado sobre la grave crisis que está pasando la iglesia hoy. También me interesa que escuchemos en qué consiste esa crisis que los papas han venido denunciando. Ahorita vuelvo a repetir, no estoy recurriendo a un papa, estoy recurriendo a un cardenal que después sería el Papa Benedicto XVI. Pero por la relevancia del cargo que tenía y la cercanía que tuvo él personal y laboral con el Papa Juan Pablo II, yo presento esta entrevista de Vittorio Messori. Entonces dice que hay un espíritu del concilio, presunto, que ha provocado el descrédito del concilio. O sea, una interpretación equivocada del concilio es lo que dice el cardenal Ratzinger. Continúo leyendo. Hay que afirmar sin ambajes que una reforma real de la Iglesia presupone un decidido abandono de aquellos caminos equivocados que han conducido a consecuencias indiscutiblemente negativas. O sea, no podemos reformar la iglesia reafirmando los errores que hemos cometido en el pasado. O reafirmando, o defendiendo, justificando los cambios que no dieron buen resultado. Eso lo dijo el Papa, el cardenal Ratzinger en 1985. Estoy convencido de que los males que hemos experimentado en estos 20 años no se deben al concilio verdadero, sino al hecho de haberse desatado en el interior de la Iglesia ocultas fuerzas agresivas, centrífugas, irresponsables o simplemente ingenuas, de un optimismo fácil, de un énfasis en la modernidad que ha confundido el progreso técnico actual con un progreso auténtico e integral. Voy a regresarme para continuar porque lo que está diciendo aquí es muy importante y hay que desmenuzarlo para comprenderlo bien. Dice el cardenal Ratzinger, él está convencido de que los males que hemos experimentado en estos 20 años, de 1965 a 1985, no se deben al concilio verdadero. Vuelvo a decir, yo sé que hay grupos tradicionalistas que piensan que Ratzinger está equivocado en esto y que realmente el mal, la causa del mal está en el concilio. No voy a meterme en esa discusión porque finalmente
el problema está señalado. El cardenal Ratzinger dice no fue el concilio verdadero, sino el hecho de haberse desatado en el interior. Aquí es donde coincide el cardenal Ratzinger con lo que habían dicho los papas anteriores, con lo que yo he estado leyendo en estos textos de los papas, compartiendo con ustedes sobre cómo han hablado de que hay en el interior de la iglesia enemigos, gente que difunde doctrinas equivocadas, gente que incluso objeta, se opone, se rebela contra la doctrina católica de siempre. El cardenal está diciendo que hay en el interior de la iglesia fuerzas ocultas, se mueven por debajo del agua, agresivas, no son gente nada más de buena voluntad. Estas personas son agresivas porque van en contra del depósito de la fe. Son fuerzas centrífugas que trabajan para la división de la iglesia, irresponsables o simplemente ingenuas. También hay mucha ingenuidad dentro de la iglesia. Hay quien cae en los errores por ingenuo, porque no está bien formado intelectualmente en el pensamiento filosófico y teológico tradicional de la iglesia. Por lo tanto, es una presa más fácil de los errores. Hay gente ingenua que de veras pensó que el mundo, la gente del mundo es tan buena que simplemente hay que abrir las puertas, hay que decirles que sí a todos, ya no tenemos que rebatir ningún error porque los hombres de esta época son tan buenos que ellos van a aceptar el evangelio casi espontáneamente, sin necesidad de que les digamos en qué están equivocados. Un optimismo fácil, un optimismo que nos quita lo misionero, un optimismo que nos quita la penitencia, la necesidad de ser iglesia militante, un énfasis en la modernidad que ha confundido el progreso técnico actual. Énfasis en la modernidad que confunde el progreso técnico actual con un progreso auténtico e integral. O sea, se piensa que si la ciencia avanza y la técnica avanza, automáticamente toda la humanidad avanza de manera integral. Pero no es así. Ha habido un progreso técnico, científico, académico, podemos decir, pero no ha habido un progreso moral del ser humano que esté al mismo nivel que el progreso científico, lamentablemente. Ahora, la palabra interior aparece en itálicas en el texto original. Aquí la hemos puesto en negritas para resaltar que en el interior de la iglesia hay estas personas que están causando el daño. Ahora, si realmente está equivocado o no el cardenal Ratzinger en decir que no fue el concilio, sino fue el falso espíritu del concilio, esto no me importa tanto en este momento porque ya hemos visto que el problema del que está hablando el cardenal Ratzinger lo denunciaron papas mucho tiempo antes del concilio. Décadas antes del concilio ya papas se habían expresado, habían sonado la alarma de que algo no iba muy bien. Así es que si hubo errores en el concilio de todos modos no es la raíz de todos esos errores. Ya algo estaba pasando, algo malo estaba pasando desde antes. Continúo leyendo. Se contrapuso ya durante las sesiones y con mayor intensidad en el periodo posterior un sedicente espíritu del concilio, que es en realidad su verdadero antiespíritu. O sea, desde que estaba el concilio en marcha, estaban los padres en sesiones del concilio, dice el cardenal Ratzinger, ya estaba por ahí presente este antiespíritu, o este supuesto espíritu del concilio. Y luego, terminado el concilio, en sus aplicaciones,
en muchos ámbitos de la vida eclesial también estaba presente este antiespíritu, pero que se le llama el espíritu del concilio, según el cual todo lo que es nuevo sería siempre y en cualquier circunstancia mejor que lo que se ha dado en el pasado o lo que existe en el presente. Atención, porque así es como el cardenal Ratzinger explicaba en qué consiste este antiespíritu o este falso espíritu del concilio, en creer que todo lo nuevo es mejor que lo anterior. Ahora, esto es un grave problema, este pensamiento es muy problemático para los católicos porque los católicos creemos en la tradición. Los católicos creemos en una doctrina, una fe que se nos dio de una vez por todas, como dice la carta de Judas. Una doctrina que, si bien la vamos entendiendo cada vez mejor, no la entendemos en modo contrario a como la entendieron en el pasado. Una cosa es entender algo más profundamente y otra cosa es negar lo que se dijo en el pasado. Eso no sucede con la doctrina de la iglesia. Entonces se piensa que lo pasado siempre es mejor que lo que existe en el presente. Es el antiespíritu según el cual la historia de la iglesia debería comenzar con el Concilio Vaticano II, considerado como una especie de punto cero. Aquí está otro error. Olvidar todo el pasado de la iglesia, considerar incluso ese pasado como negativo, y de hecho muchas veces los que quieren cambiar la iglesia se refieren a la iglesia preconciliar, como una iglesia que estaba en crisis, una iglesia que no tenía cosas positivas, donde el laico no contaba, iglesia clericalista, un culto centrado en el sacerdote supuestamente, en realidad estaba centrado en Cristo. Todo lo veían de modo negativo, como si la iglesia antes del concilio era una iglesia totalmente en decadencia. Aquí en México consta que no. ¿Y cómo consta que no? Por la guerra cristera. Ese levantamiento de los cristeros, esos mártires que dieron su vida por la fe, pertenecen a la iglesia que hoy llamamos preconciliar. Si hubiera sido una iglesia decadente, no hubiera habido ese movimiento ni laical, ni hubiera habido tantos sacerdotes que heroicamente dieron su vida y otros pusieron en riesgo su vida con tal de defender la fe y de mantener la fe aquí en este país. La guerra cristera nos revela no una iglesia decadente, sino una iglesia fuerte, una iglesia convencida de su fe, un laicado no apático, no un laicado ciego, tontito, manejado por los curas, no, nos revela un laicado que sentía la responsabilidad de defender la fe católica. Y eso es la iglesia preconciliar. Al menos estoy poniendo un ejemplo de aquí de México. Pero para que veamos que muchas veces se nos dicen mentiras. Porque todo el que quiera hacer una revolución siempre tiene que presentar la situación previa a esa revolución como algo totalmente negativo, de lo que no hay nada que rescatar, para justificar precisamente la revolución y todos los cambios que se quieren imponer. Así es que, dice el cardenal Ratzinger, el antiespíritu del concilio consiste en ver también como si la historia de la iglesia como si todo comenzara en el Concilio Vaticano II. Considerarlo como una especie de punto cero. O sea, el Espíritu Santo estaba de vacaciones por siglos y resulta que ahora despierta en el Concilio Vaticano II. Esa visión de la historia de la iglesia no es aceptable para un católico. Continúo leyendo. Muchos católicos en estos años se han abierto sin filtros ni freno al mundo y a su cultura, al tiempo que se interrogaban sobre las bases mismas del depositum fidei, quiere decir el depósito de la fe, que para muchos habían dejado de ser claras. Demostraría no conocer ni a la iglesia ni al mundo quien pensase que estas dos realidades pueden encontrarse sin conflicto y llegar a mezclarse sin más. Atención.
Muchos católicos se han abierto sin filtros ni freno al mundo y a su cultura. O sea, han confundido lo que es un verdadero diálogo con el mundo con asumir todo lo que el mundo propone, como si fuera bueno. Eso es algo que se hace en un modo totalmente acrítico. Se acepta el mundo sin freno, sin filtros, o sea, sin discernimiento. El mundo va por ese camino, tiene que ser bueno. Entonces la iglesia, vámonos por ese camino también. Ahorita la ONU propone Agenda 2030. Vámonos todos por ese camino de la Agenda 2030. Y así, todas las ideologías de moda. Está de moda el feminismo. Está de moda la ideología de género. Está de moda el ecologismo. Entonces la iglesia tiene que ir en ese camino y tiene que respaldar todas las ideologías que están de moda. Porque el mundo se encamina a un progreso cada vez mayor del ser humano. Ahora, fíjense bien, dice que lo del mundo lo aceptaban, lo que dice el mundo y su cultura, pero al mismo tiempo interrogaban sobre las bases mismas del depositum fidei, del depósito de la fe. O sea, no cuestionan al mundo con su cultura, con las propuestas mundanas, las ideologías de moda del mundo no las cuestionan, pero sí cuestionan el propio depósito de la fe. Eso sí se cuestiona, eso sí se filtra. Ahí sí hay dudas, ahí sí hay objeciones. Lo que el mundo dice, no, bienvenido. Pero lo que la iglesia ha dicho siempre, no sé, hay que revisarlo bien, hay que discernir más, hay que darle más vueltas. Como si no tuviéramos una verdad sólida en la cual creer. Fíjense, demostraría no conocer ni a la iglesia ni al mundo quien pensase que estas dos realidades pueden encontrarse sin conflicto y llegar a mezclarse sin más. Y el que piensa que la iglesia debe adaptarse al mundo de hoy para que el mundo, la gente del mundo, se integre a la iglesia sin problema, ni conoce la iglesia ni conoce el mundo. Y no se da cuenta de que están opuestos en muchas cosas. Para los que no han visto los videos que publiqué hace algunas semanas sobre la oposición iglesia-mundo en la Biblia, les recomiendo que los vayan a ver. La Biblia dice claramente que Jesucristo ha vencido al mundo y que el mundo ha rechazado a Jesucristo y va a rechazar a los cristianos. Y la carta de Santiago dice que no podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo al mismo tiempo. Continúo leyendo. No son los cristianos los que se oponen al mundo. Es el mundo el que se opone a ellos cuando se proclama la verdad sobre Dios, sobre Cristo y sobre el hombre. El mundo se revela siempre que al pecado y a la gracia se les llama por su propio nombre. Atención, el espíritu del mundo no soporta esto, que se le llame pecado al pecado y que se le llame gracia de Dios a lo que es gracia de Dios. Porque el hombre mundano no reconoce como gracia de Dios nada. Piensa que todo lo bueno que tiene es debido a él mismo, a su esfuerzo, a su trabajo, a su inteligencia, a su ciencia. Superada ya la fase de aperturas indiscriminadas, es hora de que el cristiano descubra de nuevo la conciencia responsable de pertenecer a una minoría y de estar con frecuencia en contradicción con lo que es obvio, lógico y natural para aquello que el Nuevo Testamento llama, y no ciertamente en sentido positivo, el espíritu del mundo. Aquí es donde parece que el cardenal Ratzinger no acertó, o bueno, más bien no se cumplió lo que él pedía, de que se superara ya esta fase de aperturas indiscriminadas. Porque todavía hay gente en la iglesia que está pensando que la razón del fracaso de la iglesia hoy es que no se ha abierto suficiente al mundo. Hay que abrirnos más todavía.
Hay que dejar entrar más espíritu del mundo, hay que asumir más todavía y con más fuerza las posturas o los modos de pensar del mundo de hoy. Entonces, no es posible conciliar el espíritu del mundo con el cristianismo. Es tiempo de encontrar de nuevo el coraje del anticonformismo, la capacidad de oponerse, de denunciar muchas de las tendencias de la cultura actual, renunciando a cierta eufórica solidaridad postconciliar. Hay que tener coraje, valor de enfrentar al mundo en aquello en lo que lo tenemos que enfrentar. Sí, es bueno dialogar y en el día a día con muchas personas tenemos que dialogar con paciencia, pero el diálogo no puede significar aceptar acríticamente todo lo que el mundo nos propone o tener que decirle a cada persona, mira, lo que tú piensas es muy valioso, cuando la persona está equivocada. Decir que una idea está equivocada no es un insulto a la persona que la dice, es un servicio a esa persona. Siempre lo podemos hacer con caridad. Pero tenemos que tener el coraje de no ser conformistas con lo que está pasando en el mundo, cruzarnos de brazos y decir, voy a rezarle a Dios para que Él cambie este mundo perverso. No, tenemos que hacerlo nosotros también. Sí hay que rezar, pero tenemos que hacer nuestro trabajo nosotros. Tenemos que denunciar las tendencias de la cultura actual, renunciando a una cierta eufórica solidaridad posconciliar, una solidaridad con todos los seres humanos, con todas las ideologías, buenas o malas. Peor todavía, poner esas ideologías al mismo nivel de la verdad revelada. La palabra de Dios, rebajarla al mismo nivel de autoridad que el de las filosofías y pensamientos de los hombres de hoy. Esto no puede hacer un cristiano. Mi impresión es que se está perdiendo imperceptiblemente el sentido auténticamente católico de la realidad de la Iglesia, sin rechazarlo de manera expresa. Fíjense, se está perdiendo el sentido auténticamente católico de la realidad de la Iglesia. No se dice, o sea, no se dice claramente que hemos cambiado la doctrina sobre la Iglesia, pero implícitamente se actúa muchas veces en un modo como si la doctrina, el entendimiento de lo que es la Iglesia y su relación con el mundo hubiera cambiado de verdad. Continúo leyendo. Muchos no creen ya que se trate de una realidad querida por el mismo Señor. La Iglesia, fíjense bien, muchos piensan que la Iglesia ya no es algo que Dios quiso realmente. Para algunos teólogos, la Iglesia no es más que mera construcción humana. O sea, no se le ocurrió a Jesucristo, se le ocurrió a los hombres, la Iglesia Católica. Entonces, algo humano es un instrumento creado por nosotros y que en consecuencia nosotros mismos podemos reorganizar libremente a tenor de las exigencias del momento. Y cuidado, porque algunos parece que van por ahí en este sínodo y algunos que tienen una mitra puesta encima están yendo por este camino quieren transformar la iglesia, organizar la iglesia, perdón, disculpen, quieren reorganizar libremente la iglesia a tenor de las exigencias del momento. O sea, si al mundo de hoy no le gusta la doctrina de la iglesia, la moral de la iglesia, la organización que tiene la iglesia, su jerarquía, sus ministerios, su sacerdocio, etcétera. Todo lo que no le guste al mundo tenemos que cambiarlo en la iglesia, hacer la iglesia al gusto del mundo, con
la buena intención podría ser de que así la gente del mundo va a venir a llenar las iglesias, pero ya vemos que eso no ha sucedido, ni va a suceder, porque en el fondo eso es no presentar la iglesia real que Jesucristo fundó, sino una caricatura de iglesia que nosotros hemos hecho. Entonces tenemos que vencer esa tentación que está muy fuerte hoy y que lamentablemente estamos viendo que en este proceso sinodal, pues este error que el cardenal Ratzinger mencionaba en 1985, pues sigue siendo asumido por mucha gente que está tratando de hacer la iglesia a la manera como le gusta al mundo y no como le gusta a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pues hasta aquí vamos a llegar por hoy en esta lectura de textos de los papas o del el magisterio en este caso, también de estas declaraciones que hizo el cardenal Ratzinger, que ciertamente no son magisterio porque fue una entrevista, pero nos expresa el pensamiento de alguien que luego llegó a ser papa de la Iglesia Católica y que en su momento, el momento en que dijo estas cosas, era el brazo derecho del Papa Juan Pablo II. Para un video posterior vamos a analizar el texto que tengo aquí en pantalla de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción Donum Veritatis sobre la vocación eclesial del teólogo. Este documento es de 1990 y también dice cosas muy interesantes. Pues bien, queridos hermanos, vuelvo a pedirles de favor que si les ha gustado este video, le den like, háganme ese favor. Clic al botón que tiene el dedo gordo hacia arriba, clic al botón que dice suscríbete o suscribirse, por favor. Suscríbanse y así me ayudan bastante a continuar con este apostolado y compartan este video para que el mensaje pueda llegar a más personas. Les deseo a todos que Dios los bendiga y los animo a que conserven su fe. Hasta la próxima.